A esta hora de la mañana invitamos al sofá de consejo de redacción, a esta mesa de conversación, de debate, al señor Juan David Londoño, pediatra, organizador de un evento que es importante y que trata de la adolescencia, una etapa llena de retos y desafíos que deben prepararse los padres, las madres, los cuidadores, docentes y personal de la salud. Bienvenido a esta mesa y bueno, cuéntenos, docente, un poco cuáles son esos retos que tiene la adolescencia en nuestro territorio. Bueno, muchas gracias por la invitación. La adolescencia realmente es el final de una etapa en el camino ya cuando vamos a salir a la vida, ¿no? Y los papás pues tienen mucho que ver en todo ese proceso. Esa base que se genera en la crianza al inicio pues va a tener una final consecuencia en la adolescencia. Y la adolescencia lo que va a hacer es mostrarnos muchas cosas que como papás enseñamos y no nos dimos cuenta. Y nos vamos a enfrentar a nosotros mismos. Entonces, enfrentarnos a nosotros mismos en ver nuestra sombra ya, porque vemos lo que no quisimos que enseñarles, realmente es un poquito complejo. Entonces chocamos y por eso la adolescencia es un poquito enredada en ocasiones. Por eso quisimos hacer pues como este evento para los papás precisamente, porque sé que es un momento de mucha convulsión y pues obviamente entregar unos buenos ciudadanos. Fuera de eso, esta etapa se vuelve de transición para todas las personas y de alguna u otra manera esas observaciones que hacen es que se vuelve también de repetir o replicar acciones de los adultos, ¿cierto? Sí, porque correcto. lastimosamente estamos en una sociedad que poco a poco se está volviendo más intolerante. Incluso ayer en Consejo de Redacción, Sebastián nos trae unas cifras importantes frente al tema de la violencia, que son más las muertes por temas de intolerancia que por grupos delincuenciales al margen de la ley. Entonces, ¿cómo transmitir ese mensaje a los adolescentes para que no se solucionen, por ejemplo, los problemas a los puños? Realmente lo dijiste, o sea, el ejemplo es una cosa bien importante. Los papás, la forma en la que resuelven las cosas, digamos que es lo que los hijos van a tomar, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta, en pandemia la ansiedad se elevó bastante, la intolerancia en casa se elevó bastante y pues todo ese tema de agresiones y demás sufrieron mucho los niños sobre todo, porque se elevó muchísimo el nivel de ansiedad. Entonces yo creo que desde el ejemplo en casa es lo más importante para que los adolescentes pues obviamente actúen de una forma diferente. Juan David, usted ahorita mencionó un evento importante que va a tener la ciudad de Medellín. Es este fin de semana un congreso, se llamará Congreso Mórula, en el que van a estar expertos del país y también internacionales hablando justamente de este asunto con el enfoque el viaje de la adolescencia. Adelántenos un poquitico qué va a tener este espacio y sobre todo qué buscan con este evento. Sí, la idea es que vamos a hacer un evento que se llama Mórula, el viaje de la adolescencia, padres como guías. Lo quisimos orientar más hacia los padres y a personal que tiene que ver con adolescencia, educadores, cuidadores, porque pienso que son, digamos, las personas que les van a terminar de orientar. Si nosotros entregamos herramientas a los adolescentes o entendemos un poquitico su manera de actuar, pues vamos a tener una adolescencia más tranquila para ellos y para nosotros mismos, ¿cierto? Todos fuimos adolescentes en algún momento, fuimos rebeldes, quisimos hacer las cosas a nuestra manera y realmente ni siquiera es a nuestra forma, sino a la forma a la que nosotros aprendimos de nuestros padres. Traemos una neuropsicóloga que se llama Karina Castro Fumero, es costarricense, viene de Washington, va a hablarnos sobre el cerebro adolescente, viene Marcelo Rocha, que es un psicoanalista argentino, también nos va a hablar sobre cómo es ese mapa que se genera en esa adolescencia. Y tenemos expertos nacionales, está el doctor Jorge Lava, que es un neurólogo de niños muy interesante, la forma en la que él expresa sus ideas. Tenemos personas de acá, de la ciudad de Medellín, que nos van a hablar sobre los diversos temas. Tenemos identidad sexual, farmacodependencia, tenemos cómo es el cerebro adolescente, ciudadanos del siglo XXI. Hay unos talleres interesantes, vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de adopción y adolescencia. Eso le iba a preguntar sobre estos casos de niños o jóvenes que sufren algunos síndromes, algunas situaciones especiales que tienen un comportamiento distinto muchas veces y también cómo aplica ese ejemplo de los padres, porque también pues esos padres en algún momento fueron adolescentes, sí, fueron niños y tuvieron también algún tipo de comportamientos y desde esa experiencia que tanto el padre termina llevándolo precisamente a su hijo. Es interesante por lo que dices, porque mira, el 93% de nuestras acciones es inconsciente, estamos en automático. Solo el 7% estamos acá diciendo voy a hacer esto, voy a decir aquello, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que nosotros vemos en nuestros hijos es lo que inconscientemente creamos, ¿sí? Los niños que tienen una discapacidad tienen una forma
igual, como cualquier adolescente de ver la vida, simplemente que podrán tener una limitación o no. Las limitaciones las ponemos nosotros mismos, ellos nos demuestran cada día de que no hay limitaciones, simplemente hacen la forma diferente a la que nosotros la hacemos, pero igual tienen una vida normal, ¿cierto? Entonces, sí es importante que nosotros como adultos y como padres, yo tengo 2 adolescentes, uno de 18, otro de 25, porque el pensamiento adolescente va hasta los 28 años, no creamos que es hasta los 18. Algunos nos dan demoramos cédula. más. Exacto, hay unos que se quedan todo el tiempo adolescentes, exacto. Entonces yo creo que es interesante sí mirarlo como que somos nosotros los que debemos dar el mejor ejemplo y ayudarnos a nosotros mismos para que el adolescente esté mejor. Le iba a hacer una pregunta, pero mencionó algo que obviamente para mí es muy importante y es el tema de la discapacidad. Y me gusta mucho el enfoque que le da, que efectivamente la discapacidad no tiene limitaciones, las limitantes las pone el entorno y que una discapacidad realmente es una forma diferente de hacer las cosas. No quiere decir que la persona no las haga, sino que las hace de una manera distinta. Me encanta ese enfoque. Yo le quería preguntar algo y es la forma en la que nosotros, pues cada generación de adultos dice lo mismo, es que nosotros lo hacíamos distinto, es que cuando nosotros éramos pequeños todo esto no existía y realmente cada generación tiene lo mismo. ¿Cómo explicarle a los papás que lo que tenemos que hacer es adaptarnos? Yo también tengo 2 hijos adolescentes. ¿Cómo explicar a los papás que nosotros debemos adaptarnos a esas nuevas realidades y que no porque nosotros no lo hayamos vivido quiere decir que ellos no lo tengan que vivir, porque pues por supuesto va cambiando y más ahora pues que los cambios en los últimos 20 años, sobre todo en temas de tecnología, acceso a la información, han sido gigantes? Eso es bien interesante. Yo creo que lo que decimos frente a la discapacidad, no porque a nosotros nos tocó vivir, por ejemplo, a mí me tocó la época en la que Pablo Escobar hacía 1000 cosas, ¿cierto? Entonces no salga, mi hijo, cuidado, le va a pasar algo, ¿cierto? Ahorita es diferente, ahorita no mire tanta red social, suelte el celular, vaya a hablar con los amigos. O sea, siempre va a haber una dinámica que nos va a llevar a que tengamos como que decirle algo al pelado, ¿sí me entendés? Sí. Pero al final, si tú te das cuenta, lo que más nos duele a los padres es ver repetir una historia que no queremos que repitan. Entonces yo digo, ¿por qué está haciendo lo mismo que yo hice en esa época? Hablando desde lo personal, no desde el entorno, porque el entorno puede cambiar, evidentemente la tecnología hace que las cosas sean diferentes, pero en esencia lo que tú eres como ser humano, tu hijo lo va a repetir igual, que lo más duro es, yo no quiero que sea tímido, viejo, es tímido, no hay nada que hacer, yo no quiero que sea, no sé, demasiado cansón, es cansón, porque tú eres cansón. ¿Cierto? Entonces es complejo. Yo te iba a preguntar, Juan David, precisamente sobre la forma de crianza. Sí. Años pasados era, al parecer, normal que nos levantaran o nos formaran con la famosa chancla, sí, con la correa, digamos esas formas también de violencia que se romantizaban un poco en ese sentido. Sí, hoy en día entendemos muchos que de pronto no es el camino, pero también hay momentos donde algunos padres dicen, no, pero es que el niño a punta de bebé, así no se hacen las cosas, niño, las cosas no funcionan así, toca apretar un poquito. ¿Cómo tiene que ser esa práctica o esa reacción de verdad por parte de los padres, teniendo en cuenta los estudios, todo lo que ha arrojado ya la ciencia, entendiendo esas dinámicas, la tecnología, lo que hablábamos hace unos minutos aquí en Consejo de Redacción? El mundo cambió. Entendiendo eso, ¿cuál es la recomendación? Porque pues tampoco se puede crear una generación, digamos, sin reglas, sin entender la importancia de cumplir con algunas cosas, por lo menos básicas, de la convivencia. De acuerdo. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿De acuerdo? El límite es claro, el límite va. El cómo pongo el límite es lo que cambia, ¿cierto? No porque yo le diga mi amor, no. El límite, el no es no. ¿Te quieres molestar? Vale, está bien. Lo que pasa es que cuando antes nosotros nos molestábamos, nos poníamos a llorar, nos decían, venga, yo le doy motivos para que llore. Entonces te coartaban la emoción. ¿Cuál es la idea? Es ser conscientes de que yo debo poner un límite. Yo pongo el ejemplo de la fotomulta, que me parece lo más claro del mundo. A usted llega la fotomulta a la casa y ¿cuánto alegas? Un ratico, ¿cierto? Sí. ¿Y alguien te dice algo? Nadie. El límite está. ¿Y qué haces al otro día? No puedo llegar a consejo de redacción, tengo que ir a hacer hacer el curso para pagar la mitad, ¿cierto? Entonces, fíjate que el cómo es lo que cambia. Entonces yo puedo decir, no, puedes enojarte, está bien, ¿sí? No pasa nada porque te enojes. ¿Cuántos años tienes tú? 25. ¿Cuánto te dura una rabia? Permanente. Es el estado natural. Exacto, porque es que mire que es muy simple. Entonces yo le digo a un niño de 1 año, a mí me dura, voy a poner un ejemplo, no, me dura 1 hora, listo, ahora imagínate a tu hijo llorando 1 hora. ¿Quién sale de zona de confort en 1 hora con un bebé llorando?
es el adulto el que tiene que trabajar. El niño está mostrando, pero ahí me dura 1 hora y no es poquito, ¿cierto? Entonces fíjate que el cómo lo hago es lo que va a cambiar, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la crianza consciente. Ser conscientes que hay un ser humano que puede sentir, que se puede enojar, que puede frustrarse, que puede estar alegre, y yo no tengo por qué coartar esa emoción. Sin pasarse los límites, Exacto. por supuesto. No puedes, listo. ¿Te quieres enojar? Tenés todo el derecho. Muy bien, volvemos a este plano, a esta sala de redacción. Ahora Santi decía mesa, pero ya esto se nos volvió, fue literalmente en el sofá, en la sala El sofá, no, esto es un lugar que se convierte para ese diálogo y que miren, amplio. Acá para que todos cabemos, puedan, todos los puntos de opinión, no dar sus- solamente físicamente, sino todas las posturas, completamente. Y estamos con un tema muy interesante, los adolescentes, y un evento que obviamente aquí nos trae el pediatra Juan David Londoño. Frente a ese tema que ya hablábamos y le decía algo fuera de, bueno, ahorita que está la compañera Valentina, el tema del bullying, ¿cierto? Sí. El tema del bullying, el papel que cumplen los adolescentes en un panorama difícil dentro de los entornos escolares, pero lo que también vemos muchas veces y que se vuelve viral son las peleas a las afueras de los colegios. ¿Cómo entienden ustedes esa situación y el papel que cumplen los adolescentes y pues obviamente cómo nosotros referirnos a esa situación tan delicada? Claro, mira, primero entender que el pensamiento adolescente es un pensamiento crítico y creativo. Entonces siempre vamos a criticar todo lo que, ¿sí?, tenemos a nuestro alrededor. El tema de intimidación escolar, llamado bullying por otras personas, pero realmente el término es intimidación escolar, es un tema supremamente importante y por eso lo vamos a tener en Mórula, porque pues esto no es de ahora. O sea, cuando estábamos pelados hicimos bullying, nos hicieron bullying, ¿cierto? O sea, nos molestaba el que era muy cansón, el que se la montaba al otro, pero cuando ya pasa cierta línea ya se vuelve un tema complejo para los pelados, ¿cierto? Entonces, en ese entorno siempre hay situaciones emocionales que vienen desde casa, que se transmiten en el colegio con otras personas. Entonces no solamente es quien realiza la intimidación, sino quienes ayudan a que se realice la intimidación. Juan David, yo quería preguntarle sobre algo y es, se dice que la edad más sensible o más importante en los niños es entre el primer año y los 5, o sea, como ese periodo es fundamental en la crianza o en desarrollar traumas hacia la adultez, es lo que nos han explicado muchas veces. ¿Qué es lo que está Realmente es pasando? de 0 a 7, ¿no? O sea, Hasta los 7. de 0 a 7 es la primera infancia y en ese primer momento de vida... Es clave cualquier... Sí, lo que Bueno. tú hagas ya está hecho. ¿Dónde se está presentando el problema, especialmente sobre esas generaciones que llegan después? ¿En el hogar, en la sociedad o en los colegios, o en este caso serían los jardines que conocemos coloquialmente? ¿Dónde está el problema o el problema es macro definitivamente? Todo tiene un origen. El origen, la semilla es casa, ¿cierto? O sea, en casa hay una situación inevitable, ¿cierto? Si yo mejoro el entorno del niño, llámese papá y mamá, ese niño va a replicar otras cosas en su entorno donde va a ir. Llámese jardín, llámese guardería, luego colegio. Ese luego va a crear una familia que va a replicar lo mismo y ahí vamos haciendo como todo el efecto dominó. Pero evidentemente todo va desde casa, de puertas hacia adentro es donde vamos a dar el mejor ejemplo, ¿sí? Y todo lo que estamos haciendo inevitablemente va a pasar porque es que somos humanos, ¿cierto? Y vamos a... Una cosa es lo que tú tienes hijos. No. Ok, quienes tenemos hijos damos lo mejor para nuestros hijos. Lo que creemos es lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, no es lo que yo crea que estoy haciendo, sino lo que mi hijo perciba. Pero es que eso es clave, le iba a preguntar porque a veces el papá llega y le dice al niño, el niño llega a la casa y le dice, mamá, es que fulanito me hace bullying o me pega o me molesta, y entonces a veces la respuesta de la mamá y del papá, ya le dije, cuando sean así con usted, entonces respóndale de tal manera, Sí. o No se la agrédalo, deje montar. o defiéndase, no se deje. ¿Hasta qué punto el papá también tiene que tomar una postura clara y madura, respirar 3 segundos y decir, bueno, ¿cómo le respondo a mi hijo? Porque cualquier respuesta a un niño que está en ese periodo de edad es como una esponjita. Cualquier información que usted le dé, inmediatamente el niño la va a asimilar. Claro, ahí es donde precisamente estábamos hablando ahorita de la intimidación. ¿Qué pasa en casa para que ese pelado vaya a intimidar a otro? ¿Está siendo intimidado en casa o no está siendo visto? ¿Sí? Porque es que el pelado que todo es sí, sí, mi amor, sí, mamá, yo quiero ser Superman, tírate, yo tengo amigo ortopedista, no te preocupes. No, eso no pasa, es que el límite es no, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando en la casa para que ese pelado tenga que llamar la atención en otro lugar? Porque finalmente es llamar la atención, eso es lo que está haciendo. Pero, Usted- perdón, Mari, han cambiado las cosas. En la época de nosotros estaba mencionando
cuando nosotros éramos jóvenes. Yo de hecho fui víctima de matoneo cuando era pelado. Y realmente los papás no se daban cuenta de lo que estaba pasando, o sea, y además no habían redes sociales para darse cuenta de nada y los papás trabajaban mucho, pero ahora hay mucha posibilidad y hay padres más involucrados. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en las casas de esos jóvenes que hacen matoneo y los padres ni siquiera se enteran? Precisamente eso. Mientras yo más mal me porte, estoy tratando de que me vean, pero no me ven. ¿Sí? O sea, el pelado que, sí, mi amor, hágale, no pasa nada. El pelado lo que está sintiendo es no me quieren. Entonces yo tengo que portarme cada vez más mal para sentirme visto, porque no me ven. Entonces fíjate lo que estás diciendo, no se dan ni cuenta, claro, él puede hacer lo que sea, bueno, no importa. O sea, lo que está pidiendo finalmente es ser visto. Atención. Exacto. Muy bien, Juan David Londoño, pediatra que nos ayuda a entender de una u otra manera todo lo que está pasando. Todos estos días hemos tratado de abordar esos temas en relación a nuestros niños, la crianza, los fenómenos que se están dando en las calles con toda esta situación de consumo, pero también de las redes sociales, que el mundo cambió con el tema de los estudios. Bueno, tratando de dar herramientas a los padres que nos ven todos los días en Consejo de Redacción para que las cosas funcionen de mejor manera, pensando en el futuro de estos jóvenes que no solamente son el futuro, son el presente también de nuestra sociedad. Pediatra, gracias por estar con nosotros. A ustedes, y una invitación para la gente: este sábado y domingo estaremos en la Universidad del CES con el evento llamado Mórula, el viaje de la adolescencia a padres como guías. Pueden entrar a la página del CES, ahí está para que puedan inscribir, todavía tenemos cupos, la capacidad es para 500 personas, pero tenemos por streaming también. La página es www.ces.edu.co. Muy bien, pausa para comerciales y ya volvemos con más aquí en Consejo de Redacción. Muy corto.